Adolescentes de la Fiscalía Superior en Razón de Género de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia. Es un verdadero honor contar con su presencia en este espacio de formación y reflexión, donde abordaremos el análisis de la ley número 1636 con el propósito de adquirir herramientas legales y prácticas que fortalezcan la protección de la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Su participación constituye un valioso aporte para avanzar en nuestro compromiso común, garantizar su entorno seguro y digno para la niñez y la adolescencia boliviana. Bienvenido, doctor Caballero, y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches. Primero consultar para no hablar en vano si se me escucha bien. Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, buenas noches, Isaac, Roxana. En primer lugar, agradecidísimo por el espacio y por la oportunidad. Pues ustedes saben, a veces no hay muchos espacios para el Ministerio Público más allá de las audiencias. Así que es realmente un privilegio poder compartir y de qué manera socializar y entender un poquito más el alcance de la Ley 1636, que nace justamente a partir de la experiencia del Ministerio Público. Así que nuevamente muy agradecido por el espacio y la oportunidad y empezamos cuando ustedes me digan. Muchísimas gracias. Adelante, doctor, cuando guste. Perfecto. Voy a compartir pantalla entonces en este momento, si me permiten un segundito. Se ve, ¿verdad? Queda todo claro, creo ahí. Sí, correcto. Excelente, Se ve. excelente. Bien, esto déjenmelo ampliarlo así. Bien. Bueno, eh, la idea es hablar un poco ahora de la ley 1636, una ley que ha entrado en vigencia desde el 10 de septiembre del 2025, o sea, hace escasas 2 semanas, podríamos decir, casi tres. Y bueno, esta idea nace justamente de la experiencia del Ministerio Público, del corazón del Ministerio Público y de su función esencial, que es la persecución penal de delitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que es una ley bastante adecuada porque creo que es primera vez que la Fiscalía General, que si bien no tiene esta vocación legislativa, pues de alguna manera construye una norma, la promueve a través de la Asamblea Legislativa en su Cámara Alta y en su Cámara Baja. Y afortunadamente tenemos una ley que está únicamente destinada a proteger lo más esencial de cualquier Estado, ¿no? Como es la niñez y adolescencia, que no constituye precisamente solo el futuro, sino el presente de cualquier sociedad y que por tanto, pues hay que empezar a cuidarla un poco más, ¿no? Sabemos el esfuerzo que se hace desde la prevención, que se hace desde las instituciones públicas, desde las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil organizada, por supuesto que aquí tiene un rol bastante importante. Y ya como Ministerio Público, pues nos toca lamentablemente conocer cuando el daño ya se ha hecho. La idea de esta ley es no solo atacar el daño, no solo atacar el agresor, sino también ver el tema de cómo podemos prevenir, ¿no? Y la corresponsabilidad del Estado con las familias, de las instituciones públicas con las privadas, para justamente resguardar este nuevo entorno de comunicación como son las tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, pues yo parte de mi presentación lo que primero quiero mostrar es un poco de la realidad de las violencias contra los grupos más vulnerables en nuestro país. Y es en ese sentido que les traigo cifras reales, lógicamente, que están registradas tanto por el Ministerio Público en sus fuentes un tanto más, no secretas, pero más privadas, pero también en sus fuentes públicas a través de sus redes sociales y su página web oficial, ¿no? Entonces, todos estos datos los pueden encontrar ahí. Yo simplemente les pongo un poquito en estadística. Quiero que vean que prácticamente un tercio de los delitos que se cometen en Bolivia y de los cuales tenemos registro de denuncia y por tanto la participación activa del Ministerio Público en la investigación son delitos vinculados al género. Y a veces malentendemos la cuestión de género porque creemos que únicamente está vinculada con la mujer y pues no es tanto así, ¿no? Efectivamente, el enfoque que tiene la perspectiva de género es proteger primordialmente a la mujer por su lamentable situación histórica de vulnerabilidad,
pero también implica otros grupos por ahí no tan mayoritarios, pero justamente por no ser tan mayoritarios son mucho más vulnerables, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, hay que destacar la niñez y adolescencia. Por supuesto, también estar en el grupo de género, adultos mayores, población LGBTI más. También se encuentra la población indígena, originaria y campesina, una población mayoritaria en nuestro estado plurinacional de Bolivia. Y por tanto, estos delitos que ustedes ven aquí, que son los delitos en razón de género, pues implica que son aquellos delitos que se ejercen justamente por la situación asimétrica de poder, lo que provoca una vulnerabilidad, sobre todo en mujeres, niños, adultos mayores, población LGBT, extranjeros, por supuesto, también que me olvidaba, y la población indígena originario campesina. Y hay elementos transversales, como que sea, por ejemplo, una mujer, una niña de una población indígena originario campesina, lo que la hace, pues, tres veces más vulnerable. La idea es que estos delitos en género, como ustedes ven, representan una carga enorme del Ministerio Público. Solo de 1 de enero al 15 de septiembre de este año, más de 22.000 casos, casi 23.000 casos que atiende el Ministerio Público a nivel nacional. Es una barbaridad, por supuesto, entendiendo que, por ejemplo, somos alrededor de 500 fiscales en todo el país y de esos 500 fiscales, pues vinculados al área de género, somos 130 y algo. Entonces, se darán cuenta la magnitud de carga que tenemos en el Ministerio Público para poder investigar este tipo de hechos. Pero con lo que se tiene, se hace. A veces es insuficiente, yo sé que hay mucha crítica muchas veces, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos y lamentablemente, pues faltan alguna vez recursos del Estado destinados a la justicia que esperemos que mejoren de ahora en adelante. No obstante, pueden comparar ustedes aquí que el género, como les decía, donde entran delitos de violencia familiar, que enseguida se los voy a mostrar, de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños, adolescentes, mayoritariamente, y pues esta es la carga que tenemos de momento en el Ministerio Público. Ahora, esta carga, ¿cómo se traduce? En lo que pueden ver aquí ustedes. La mayoría de los casos que tenemos, aquí únicamente estoy reflejando niñez y adolescencia. No estoy sacando mujeres porque quiero entrar de a poquito en la ley 1636 que está únicamente vinculado a niñez y adolescencia y la protección de sus derechos. Entonces, solo en la gestión 2024, en todo el año, hemos tenido toda esta cantidad de casos que, como ustedes ven, mayoritariamente son de violencia familiar, 2.366 casos, seguido del delito de abuso sexual, 1.502 casos, violación, 1.429 casos, estupro, 868, corrupción, 334, y aquí en esa tablita ustedes van a poder ver que también, por ejemplo, en los delitos de pornografía con apenas 71 casos, lo cual ya nos llama desde ya una poderosa atención de decir, ¿será que hay tan pocos casos de pornografía? Lo que implica mostrar, por ejemplo, una niña ni adolescente en entornos digitales, difundir su contenido íntimo, su desnudez, etcétera. Ya nos empezó a llamar la atención de por qué había tanta desigualdad, ¿no? Y, por supuesto, delitos vinculados como el proxenetismo, que es prácticamente la prostitución. La prostitución no es ilegal en nuestro país, pero quien se aprovecha de la prostitución de que ejerce una mujer o cualquier persona, mayoritariamente mujeres, entonces se configura este delito de proxenetismo. Y al final, igual en un número bajísimo, violencia sexual comercial, que implica prácticamente aquí es, a diferencia del proxenetismo, es la persona que recibe en este caso, un dinero eh, o algún intercambio por un servicio en razón de que existe una tercera persona que está siendo prostituida, ¿no? Entonces, el proxeneta es a quien se persigue. Sin embargo, por el delito de violencia sexual comercial, que únicamente está vinculado a niñez y adolescencia, se persigue a quien paga, ¿no? Entonces, aquel adulto o incluso adolescente, porque la ley no discrimina esto, incluso adolescente con responsabilidad penal, o sea, mayor de 14 años, pues es perseguido por este delito porque es aquel que ofrece, que paga por un servicio sexual o pornográfico con una niña, un niño o un adolescente. Entonces, como ven, son cifras, por supuesto, alarmantes. Son 7.221 casos que están vinculados a delitos sexuales contra la niñez y adolescencia, tanto en el entorno físico como es violación, abuso sexual, corrupción de niña, niño, adolescente, violación, por supuesto, pero también
algo que ya aquí nos deja atisbar que son delitos digitales, que puede ser pornografía, por ejemplo, violencia sexual comercial, que ambos hablan de pornografía. Luego ya con la ley les explicaré por qué el término pornografía cuando hablamos de niños es absurdo, ¿no? Ni siquiera inadecuado, resulta ser absurdo. Y lo mismo pasa con otro tipo de delitos que íbamos a ver por qué se han modificado, por qué se incorporan nuevos tipos penales en nuestro Código Penal, lo cual, por supuesto, aquel profesional abogado sabe bien que la actualización de las leyes es diaria, entonces pues hay que estar atentos y más cuando se trata del Código Penal. Esas son las cifras que tenemos al día de 15 de septiembre en el Ministerio Público sobre, reitero, delitos sexuales contra niñas, niños, adolescentes y de violencia familiar, que vendría a ser física o psicológica. Ahora, bueno, esta es otra tablita que más o menos muestra por departamento el número de casos ingresados. Como ven, siempre el departamento de La Paz, el departamento de Cochabamba y el departamento de Santa Cruz se llevan el podio en la Comisión de Delitos Sexuales. Partimos por Santa Cruz con el primer lugar, segundo lugar La Paz y tercer lugar Cochabamba, pero con diferencias mínimas, ¿no? Claro, Santa Cruz con Cochabamba es casi el doble, pero también por la densidad poblacional. Los otros departamentos igual reportan casos, igual es elevado el número, pero como ven, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz reportan muchísimos casos. Ahora, ya entrando un poquito en materia. Lo que aquí ustedes no van a ver en estas estadísticas que les he dado del propio Ministerio Público es que la violencia sexual en entornos digitales aún no se ha visibilizado. ¿Por qué? Porque nadie denuncia. Y uno diría, pues que bueno, el Ministerio Público no los atiende, no, la policía no los atiende, no, voy al SLIM y tampoco me atienden. Efectivamente, hay fallas también en el sistema. Pero aquí la mayor falla que había es que había un vacío, una laguna normativa muy grande, que era que nadie podía denunciar porque no había cómo adecuar estos hechos que constituyen delitos, como es una agresión sexual en un entorno digital que violenta la indemnidad, la integridad sexual de la niñez y adolescencia, y hasta ahí quedaba, porque no había cómo, lo que en el derecho penal llamamos la subsunción del hecho al tipo penal. ¿Cómo agarro el hecho y lo meto a algún delito para poder investigarlo? Lamentablemente, la falta de normativa, pues, permitía de que se sigan cometiendo estos hechos con absoluta impunidad, lo cual ahora con la ley, pues ya no será así, ¿no? Y las cifras, sin duda, van a variar y pues van a ver ustedes cómo van a aumentar. Es alarmante, estas son cifras oficiales, les voy a mostrar las cifras no oficiales, no son cifras ocultas, por supuesto, pero son cifras que no las van a ver probablemente en otro lugar y que emergen directamente de la función que, por ejemplo, mi persona como fiscal de materia ve día a día, que son delitos sexuales en entornos digitales contra niñas, niños, adolescentes. Y les voy a mostrar cuáles son esos tipos de violencias y de ahora que ya configuran menos mal esas violencias, ahora son delitos. Y bueno, hay datos que no mienten, la nueva realidad en Bolivia sobre la violencia sexual. Nueva, como ustedes ven, entre comillas, porque no es tan nueva, ¿no? El tema de las tecnologías de la información y la comunicación, por lo menos ya tiene un arrastre de 15 años. 15 años que ya Facebook ha entrado a nuestro país, 15 años que tenemos Instagram, hace 5 años que usamos TikTok, etcétera. Como ven, son grandes ya etapas de tiempo. Yo tengo, por ejemplo, 33 años y yo desde mis 15 años probablemente tenía Facebook, ¿no? Entonces, tan nuevo no es. Simplemente que recién le hemos empezado a dar visibilidad y decir que a veces el abuso sexual, a veces la violación, que por supuesto provocan daños, se transmuta a otra realidad, a un entorno más digital, pero no por eso deja de ser delito. Por supuesto que es delito, ¿no? Entonces van a ver a continuación justamente de qué les hablo. El Ministerio Público tiene una serie de convenios a nivel internacional, estratégicos todos, que nos han permitido ver estos casos, comprender esta nueva realidad sin denuncias. Como les digo, hasta ahora, bueno, en lo que vamos ya estas 2 semanas de que se aprobó la ley, ya les voy a comentar cuántas denuncias tenemos, incluso ya tenemos un caso con condena. No, pero antes de eso no había denuncias y solo había reportes. Y estos reportes internacionales justamente vienen de plataformas digitales, ¿no? Entonces, Google, por ejemplo, que es una plataforma digital inmensa, inmensa, que probablemente todos usamos una vez al día, no solo para buscar en Google Chrome, por ejemplo, sino cuando nos quedamos sin espacio en el celular y usamos el Google Drive o el Google Fotos
O cuando queremos entrar a YouTube y ver un video, usamos YouTube, que forma parte de la plataforma de Google, etcétera, ¿no? Meta, que constituye o engloba las tres aplicaciones más usadas en el mundo, como son Facebook, Instagram y WhatsApp. Entonces, estas tres aplicaciones forman parte de Meta, que es otra enorme plataforma digital. Y una que ha crecido abismalmente desde la pandemia, que es donde creo que muchos hemos descubierto y hemos empezado a usar esta plataforma digital, que es una red social también porque nos permite compartir nuestro contenido y también comunicarlo, transmitirlo y de alguna manera incluso formar relaciones digitales a través de TikTok. Estas plataformas reportan todos los días contenido de explotación sexual, de tráfico de menores, de contenido pornográfico con menores, de distribución de MASI, que no es otra cosa que es el acrónimo en realidad de material de abuso sexual infantil. Y me van a escuchar decir 1000 veces esta palabra porque esta palabra que es MASI en el acrónimo viene a suplir lo que es la pornografía, ¿no? Y que les voy a explicar a continuación de por qué hay que cambiar esa mentalidad e incluso esa terminología jurídica que nos va a ayudar a comprender mejor el hecho criminal y a darle su realidad, ¿no? Porque a veces romantizamos muchas veces con la terminología jurídica o del día a día situaciones de violencia, ¿no? Y es justamente la pornografía romantiza una violación, romantiza un abuso sexual contra un niño y creemos que como es pornografía, pues si se dejó filmar no pasa nada. Como les digo, al final eso es un absurdo categórico y estamos intentando primero cambiar mentes, después cambiar legislaciones y después empezar a perseguir y a tratar a las víctimas como lo que son, víctimas y supervivientes de delitos sexuales. Entonces, como ven, este tipo de reportes van de todo esto, incluso de propuestas sexuales a menores que pueden ser el grooming, el sexting, entre otros que les voy a explicar también a continuación. Nosotros venimos trabajando hace un año con este tipo de reportes y la mayoría de las víctimas que a mí personalmente me ha tocado ver, porque yo actúo como fiscal en coordinación con otros fiscales a nivel nacional. Entonces, armamos operativos, armamos los casos a partir de una noticia criminal, como lo es un reporte, no una denuncia, eso quiero ser enfático, y pues investigamos los hechos, identificamos al agresor y también identificamos a las víctimas y rescatamos a las víctimas de abuso sexual, de material de abuso sexual, es decir, niñas que han sido filmadas teniendo relaciones sexuales, violadas, porque no hay relaciones sexuales consensuadas a la edad que ellas tienen. Y como ven, las víctimas van entre 0 años, porque lamentablemente es una muy dura realidad. Hemos tenido que ver videos de víctimas de 0 años con pañales, siendo violadas. Van a disculpar que a veces sea un poco torpe, ¿no? Con este tipo de realidades, pero creo que a partir tal vez de esa torpeza, a veces se entiende mejor lo que hablamos, ¿no? Entonces me disculpo si voy a ser torpe y si puedo tal vez herir la sensibilidad de alguna persona, pero necesito que esto se muestre tal y como es y como lo vemos nosotros todos los días. Entonces, las víctimas, la mayoría tienen entre 0 y 14 años. Muchas veces ni entienden lo que sucede porque no entienden el acto sexual. Y los agresores tienen en promedio entre 25 y 60 años. Como ven, es gente adulta, totalmente formada, aunque nos ha tocado algún caso ya de algún adolescente en Santa Cruz, como también en la ciudad del Alto, ¿no? Que ya tenemos una persona condenada por justicia penal juvenil que tiene un atenuante, está 6 años con condena, pero porque es adolescente, ¿no? Lo que implicaría, si fuera adulto, hasta 30 años de cárcel. Y aquí vemos algo claro. No hay equilibrio posible, solo hay abuso y solo hay o había una niñez desprotegida. Entonces, a partir de estos reportes, el Ministerio Público ha empezado a entender que esto pasa muchísimo. ¿Y por qué? Porque en Bolivia estos reportes que nos llegan de estas plataformas, donde encuentran en sus plataformas, por ejemplo, si alguien pasa un mensaje de Facebook con la imagen de un menor de edad teniendo relaciones sexuales o desnudo, obviamente con una connotación sexual no educativa, porque eso no estamos persiguiendo, la ley no persigue eso, entonces, pues automáticamente a través del uso de inteligencia artificial, Meta, por ejemplo, Google, TikTok, cualquiera que ustedes imaginen, va a encontrar ese contenido y lo va a reportar. En este caso al Ministerio Público les va a decir, nos va a mandar una nota donde dice, miren, esto, tal contacto ha enviado a tal contacto este material de abuso sexual infantil o explotación sexual infantil. Hagan algo y eso es lo que hemos estado trabajando.
Pero obviamente van a ver ustedes la cantidad de casos que manejamos al día de este tipo de violencias. Por eso les decía que es una violencia invisibilizada. No la hemos entendido del todo. La estamos empezando a entender y a aprender. En Bolivia, la Fiscalía General del Estado, particularmente en la unidad que yo trabajo, que es la unidad especializada en la gestión y tratamiento de material de abuso sexual infantil, lo que en pocas palabras es pornografía infantil, eh, hemos recibido el 2024 33.300 reportes. ¿De qué? De explotación sexual en línea, de contenido pornográfico con menores, de distribución de material de abuso sexual infantil, de propuestas sexuales a menores de edad a través de mensajes, videos, etcétera. 33.300 reportes. ¿Se acuerdan que cuando yo les hablé de violencia sexual contra niños llegábamos a los 7.000? Imagínense, esto, estos reportes, a diferencia de las denuncias, son 4 veces más que no podíamos perseguir, que no podíamos hacer nada y que lo que teníamos que hacer como fiscales muchas veces era forzar figuras jurídicas como la trata de personas, como la violencia sexual comercial. Muchas veces, bueno, menos mal no nos ha tocado, no me ha tocado comunidad, tenemos una efectividad del 100%, pero muchas veces hay jueces que son muy positivistas, como decimos en el derecho, y se amarcan solo lo que dice la ley. No van al fin teleológico de la norma, que es justamente cuál es el alcance, qué se quiere proteger con esa ley o con ese artículo penal. ¿No? Pero ya, entonces, en ese sentido, eran tan cerrados muchas veces los jueces que, partiendo de la ignorancia también, porque no ven lo que nosotros vemos en el marco investigativo, pues no entendían esta situación. Pero nos ha llamado mucho más la atención cuando en julio del 2025 hemos recibido 13.500 reportes sobre este tipo de violencia sexual en entornos digitales. En un solo mes. Como ven, los 33.300 que habíamos tenido en 2024, solo en un mes casi la mitad hemos tenido en 2025. Lo que nos quiere decir que hay un aumento exponencial, o sea, es realmente grande el crecimiento que tiene este tipo de violencias, porque claro, cada vez más niños, más adolescentes usan celulares. Entonces, como tienen muchísimos beneficios, que para nada la idea es prohibir el uso de la tecnología, pero hay que hacerlo más medidamente porque aquí justamente están los riesgos. Bien, eso es en cuanto a cifras, en cuanto a datos que tenemos como Ministerio Público de los tipos de hechos que perseguimos. Entonces, yo lo que quiero ahora explicar un poquito es qué se entiende por violencia sexual en entornos digitales. No voy a hablar tanto, lo primero va a ser entender qué es la violencia sexual en estos entornos digitales y qué son los entornos digitales, por supuesto, porque a veces no se entiende. ¿No? ¿Y cuál es la labor del Ministerio Público en este caso, siendo una institución que defiende a la sociedad, protege a las personas cuando se comete un delito? Y el fiscal lo que tiene que hacer es investigar estos delitos, reunir pruebas, llevar a los culpables ante un juez, pero también, y más importante, que esta ley pretende cambiar un poco el enfoque punitivo, digamos, que tiene el Estado con un enfoque restaurador. Partiremos de primero, al agresor lo vamos a encontrar, como sea, es parte de nuestra investigación, pero le encontraremos a la víctima, ¿no? Para que rompamos ese ciclo de violencia y le ayudemos a salir de ese ciclo de violencia. Entonces, ese es el otro enfoque que ahora tiene el Ministerio Público, particularmente con esta ley. ¿Y qué son los entornos digitales? Son espacios accesibles mediante Internet u otros medios electrónicos que permiten primero interacción, después difusión de imágenes, videos, audios, etcétera, lo que uno puede hacer por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, pero también nos permite almacenar, transmitir o generar contenido digital, ¿no? Entonces, esto puede pasar entre personas particulares u organizaciones o entre un grupo de personas. Ustedes bien saben que Facebook, por ejemplo, permite que nos comuniquemos personalmente con algún amigo que incluso puede estar a kilómetros de distancia, pero también podamos enviarle fotos, compartir una foto en nuestro muro, lo mismo Instagram, lo mismo TikTok con el tema de videos. Snapchat, que es una aplicación que por ahí los que estamos de 30 para arriba no conocemos ya muy bien, pero es una aplicación de mensajería instantánea que en teoría, digo en teoría, permite enviar fotos de carácter temporal, lo que ahora hace un poco Instagram también, que ha copiado esta iniciativa de Snapchat, pero esto de temporal no es tan del todo cierto, se puede tomar una foto desde otro celular y suele ser una aplicación muchas veces mal utilizada para enviar contenido sexual.
Y, bueno, eso son redes sociales, plataformas de mensajería instantánea, juegos en línea y foros o páginas web. Todo esto y más son los entornos digitales. Y, por ejemplo, ya hemos tenido casos en estos entornos digitales. Facebook, ese es un típico mensaje de cómo se capta a una niña para que le transmita sus fotografías desnudas y cómo se le extorsiona para obtener mucho más. Esto que ven ahorita ustedes en pantalla, antes del 10 de septiembre del 2025, no se podía denunciar. No había delito. Y esto ya es un contacto que tiene un afán sexual que por supuesto vulnera derechos porque si una niña o un niño ve esto, lo primero que le va a causar es temor, ¿no? Y encima, si le están extorsionando, el daño psicológico que deriva de esa extorsión, sin duda es incluso equiparable a un delito sexual como el de violación o el de abuso sexual. También hemos tenido casos de TikTok, ese es un caso que justamente es del Alto. Eh, Miren, por el delito de pornografía, el 14 de marzo lo encontramos, esto en el marco de una operación internacional inclusive, y así puedo ir mostrándoles de cómo hemos encontrado pornografía infantil en WhatsApp, incluso en juegos en línea que permiten comunicación. Ustedes pueden ver un caso aquí que publicó la Red Uno de cómo una menor de 9 años fue captada por Free Fire y incluso ya estaba siendo trasladada al país vecino del Perú para ser explotada sexualmente. Lo mismo pasa con un juego que para mí es un peligro absoluto, que es Roblox, que porque permite un sinfín de comunicaciones con supuestamente gente de nuestra edad. Cuando hablamos de niños, por ejemplo, un niño siempre piensa que está hablando con otro niño, pero hemos visto que muchos agresores sexuales usan esta aplicación en particular, que es un juego, para ganarse la confianza de otros niños y entablar conversaciones ya fuera de Roblox. Entonces, estos son los entornos digitales cuando hablamos dentro de la ley de los entornos digitales. ¿Y qué es la violencia sexual en entornos digitales? Pues yo les voy a mostrar aquí en un pantallazo cuáles son los principales. El grooming, la sextorsión, el envío de contenido sexual no deseado, lógicamente, y el MASI, que es el material de abuso sexual infantil, la mal llamada pornografía infantil. Y cuando hablamos de grooming, por ejemplo, aquí tenemos tres elementos claves, que son el engaño, la suplantación y el acoso. ¿Por qué engaño? Porque se trata de que perdón, aquí quería compartirles un video, pero creo que lo voy a hacer en otro momento, que no se va a poder compartir. Bien, cuando hablamos de grooming, es el engaño de un adulto para contactar y ganarse la confianza de una niña, niño o adolescente con el fin de un encuentro sexual o el envío de contenido sexual. Si un adulto contacta con un menor de edad, pues digamos que hasta ahí todo bien. Digamos, no, porque yo no le encuentro ninguna lógica, seguramente ustedes tampoco, que yo que tengo 33 años me comunique con una niña de 13 años y me haga pasar además, ¿no? No voy a mostrarle mi foto de perfil de una persona de 33, de un adulto de 33. Probablemente me cree un perfil falso en Facebook donde soy un adolescente, atractivo seguramente, para intentar eso, capturar, ¿no? Engatusar, enamorar a una niña, haciéndole creer que soy alguien que no soy, pero ¿con qué fin? Con el fin de provocar un encuentro sexual o que esta persona me envíe contenido sexual o yo le envíe contenido sexual. ¿No? Entonces, eso es prácticamente el grooming, un engaño que desde ahora pues ya está penalizado y se los voy a explicar eventualmente bajo qué tipo penal. La sextorsión es algo todavía más grave que el grooming porque si el grooming es el contacto, la sextorsión es que ya ha habido un contacto, alguien ya ha enviado una foto o alguien ya está en ese plan de enviar una foto de contenido sexual y hay alguien que los está chantajeando para que les envíe más contenido sexual. Entonces, esta sextorsión es cuando alguien amenaza con publicar fotos o videos íntimos para obligarte a hacer algo que no quieres, como enviar más imágenes, dinero o incluso guardar silencio. Es, por supuesto, un delito desde ahora y nunca es culpa de la víctima. Esto le ha pasado tanto a mujeres como a varones. En términos de extorsión, a veces el varón es quien más cae. Eh, Suele ser que cuando hay una persona inescrupulosa, un delincuente, en términos más correctos para hablar a partir de esta ley, que se hace pasar por una niña o un adolescente, hace el contacto con este niño y le pide fotografías. Entonces el niño cae en eso, piensa que está hablando con alguien de su edad, de alguna manera tiene un diálogo de enamoramiento o incluso ya
de un contenido sexual, pero en el momento en que el menor envía este contenido, ya esta otra persona aprovecha ese envío y le pide más, ¿no? Y le dice, si no, pues voy a publicar tus fotografías en Facebook, etcétera. Y ahí es donde sacan dinero, les piden más imágenes. Esto ahora ya tiene un tipo penal, que es el abuso sexual por medios digitales. El envío del contenido sexual es cuando yo como adulto envío fotografías, por ejemplo, y es algo muy común, yo entiendo que a muchas mujeres, a muchas adolescentes les pasa todos los días o les ha pasado, que un varón que ni conocen se saca una foto del miembro masculino, del pene, y les envía, ¿no? Entonces, es algo que yo no he pedido como mujer, no he pedido como persona. Tengo 14 años, tengo 15, tengo 16, tengo 17 años, y es algo que yo no he solicitado, pero me llega. Y eso sin duda me provoca un daño, ¿no? Porque me están exponiendo a una situación sexual que yo no le he solicitado y que tampoco va acorde a mi desarrollo emocional, psicológico y sexual. Y por tanto, al ser un acto no solicitado, que aprovecha la vulnerabilidad justamente de la víctima, constituyen una forma de abuso sexual en entornos digitales. Y esto también ahora tiene su tipo penal. Y el más grave de todos, lo dejo al final justamente para eso, es el material de abuso sexual infantil. Como les digo, esto no es pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía implica un acto sexual, primero, un acto sexual entre dos adultos, donde hay un consentimiento para el acto sexual, pero entre adultos como son y en el marco de su intimidad y del desarrollo sexual que ellos tienen, deciden videograbar, por ejemplo, o fotografiar este contenido. A partir de eso se genera pornografía. Entonces la pornografía, que aunque a veces suena mala palabra, pues no es ilegal, no es ilícito, no es un delito ver pornografía. Eso ya obedece más al fuero interno de si uno quiere, si lo considera moral, ético, etcétera. Pero es algo que el derecho penal no alcanza. El derecho penal solo ve lo de afuera, nunca ve, persigue el fuero interno, ¿no? Entonces, partimos de que no es pornografía porque no hay consentimiento desde el acto sexual. El código niña, niño, adolescente, el código de las familias, el código penal, la ley 348 y ahora la ley 1636 enfatiza en algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, desde las convenciones internacionales, particularmente desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es que no hay consentimiento de actos sexuales y por tanto, filmar un acto sexual que además no está consentido es un delito y no es pornografía, es material de abuso sexual infantil o material de explotación sexual infantil. La diferencia entre el abuso sexual infantil y la explotación sexual infantil únicamente deriva porque la explotación sexual tiene un componente determinante que es que necesariamente tiene que haber una transacción, ¿no? O sea, yo, además de abusar sexualmente de un niño, de videograbarlo, que ya es un delito, pues lo vendo. Entonces ya no solo es material de abuso sexual infantil, sino que estoy explotando a un niño, estoy aprovechándome de su cuerpo, de su integridad sexual, de su integridad física y psicológica para mercantilizarlo, volverlo un objeto y venderlo, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya no solo es material de abuso sexual infantil, sino material de explotación sexual infantil. Y es el más grave, sin duda. Entonces, la respuesta a este tipo de violencia sexual en entornos digitales ha sido la Ley 1636, de protección de la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. ¿Y qué plantea bueno, aquí dice proyecto, pero en realidad, ¿qué plantea esta ley? Esta diapositiva, pues, todavía dice proyecto porque es algo que yo, de alguna manera, es lo que hemos expuesto como Fiscalía General a tiempo de defender en la Asamblea Legislativa y eso es lo que les mostrábamos, lo que les muestro también a ustedes ahora mismo. ¿Qué plantea esta ley? Nuevos tipos penales, que son el primero, contacto con fines sexuales, que justamente tiene que ver con el grooming, que ustedes lo ven acá, el abuso sexual en entornos digitales, que es el envío de contenido sexual, la extorsión de querer solicitar más contenido sexual a un niño, que está ahora tipificado dentro de lo que se denomina los derechos de la integridad sexual. El bien jurídico protegido es la integridad y la libertad sexual por el abuso sexual en entornos digitales. La exposición a contenido sexual, que es prácticamente la modificación
y la especialización de un tipo penal que es muy ambiguo, muy amplio en nuestra legislación, que es la corrupción de niña, niño, adolescente. No, porque nunca pudimos entender ni como abogados, ni como fiscales, ni como jueces, ni como policías, ni como sociedad, qué es corrupción. Yo cuando me hablan de corrupción lo vinculo directamente a un hecho ilícito, lógicamente, que se genera a partir de la gestión pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí eso es corrupción. Pero cuando hablamos corrupción de niña, niño, adolescente, yo ahí sí que no la entiendo muy bien y nunca la hemos entendido muy bien. Por eso es un delito que dice todo y no dice nada. Ahora, con este nuevo tipo penal de exposición a contenido sexual por medios digitales a niñas, niños y adolescentes, tenemos un tipo penal específico que permite perseguir hechos delictivos cuando hay un adulto que está enviando contenido sexual a un menor de edad, lo cual vulnera su integridad, su libertad y su intimidad sexual. Entonces, este tipo penal era necesario y ahora existe en nuestro Código Penal. Y por último, tenemos aquí en el punto 4 que ustedes ven, en realidad están dos delitos unidos, que son producción por una parte de material de abuso sexual infantil, que es aquel que graba, videograba, fotografía eh, a niños o niñas en sus partes genitales, es decir, aquel que fotografía la vagina, el pene, las nalgas, los senos de una niña, niño, adolescente, y lo guarda porque ya hay producción y almacenamiento, pues comete un delito. Y el segundo delito derivado de este, que es el 323 Quater, habla justamente de la comercialización. Entonces, cada uno les voy a mostrar enseguida sus condenas. Son graves, son delitos graves que van desde los 3 a 8 años, en el más leve, que es el contacto con fines sexuales, hasta los 25 años, en el caso de producción, porque implica que hay un adulto que ha grabado a un niño que ha fotografiado y que muchas veces lo ha violado y ha grabado esa violación. Entonces, de ahí la gravedad de tener tipos penales que se equiparen a las violencias sexuales como la violación, que incluso la violación de niña, niño, adolescente puede acarrear hasta 30 años de cárcel y que por tanto tiene que, aquel que filma, sin duda, pues también merece una pena igual. La idea no ha sido buscar penas ejemplarizadoras, porque si no entramos en un sistema inquisitivo que como Bolivia estamos intentando superar en el derecho penal. La idea es que sea una justicia que vaya acorde al daño ocasionado. Para nada es ejemplarizar y decir, no, 30 años porque eso merecen en absoluto. El daño provocado merece una sanción que de alguna manera sea recíproca a ese daño. Entonces, si la pena más alta en Bolivia son 30 años, que está destinada a delitos como feminicidios, asesinatos, infanticidios y violación de niña, niña, adolescente, por supuesto que videograbar esa violación también merece una sanción, no igual, pero equivalente, ¿no? Entonces, la idea es también trabajar en ese marco de comprensión de los delitos. Pero no solo nos hemos quedado en los delitos a partir de la ley 1636, sino que hay nuevas medidas de protección. Se ha incluido una modificación al artículo 389 bis del Código de Procedimiento Penal. Ahora hay un inciso B que antes no había. Antes había un A que era para mujeres y un B que era para niños. Pues ahora hay un A para mujeres, un B para niños en entornos digitales y un C también que está vinculado a medidas de protección especiales específicas para cada caso. Entre lo más destacable de estas nuevas medidas de protección es que está que ahora, como fiscales, como jueces y como policías, vamos a poder ordenar la inmediata eliminación de cualquier contenido sexual. Entonces, si viene una víctima a denunciar que, por ejemplo, se ha subido a Facebook una foto de ella desnuda, que es algo muy común, entonces ya no va a ser un suplicio para la víctima tener que ir, que primero que tengo que denunciar, que esperar a que salga una resolución, nada. En 24 horas ese contenido tiene que eliminarse y se puede hacer. Ya tenemos herramientas mucho más avanzadas en la fiscalía y en la policía que nos permiten un contacto directo con Facebook, con Instagram, con Meta, con WhatsApp, con Telegram, etcétera, o con TikTok, que ya nos permite eliminar de manera inmediata a simple denuncia. ¿No? Y por supuesto, y lo más importante es que se va a tener un acceso a apoyo psicológico, atención integral y medidas de protección como la prohibición de difusión de datos personales o imágenes de víctimas menores de edad, ya sea por el agresor o por terceras personas. Ya lo que también realmente es relevante de esta ley es que hay nuevas técnicas de investigación. Perdón, hay nuevas técnicas de investigación.
Entre ellas, la que más destaca es el agente encubierto en entornos digitales. No es ninguna novedad, el agente encubierto ya estaba en nuestro procedimiento penal contemplado, pero únicamente se utilizaba para delitos de la ley 263, que es la ley de trata y tráfico de personas, y para delitos vinculados a sustancias controladas, ¿no? A narcotráfico. Entonces, no había nada, ninguna herramienta digital que permita a un policía calificado, bajo control fiscal y obviamente con el control del juez, poder actuar como un agente encubierto en entornos digitales. ¿Para qué? Para que cuando encontremos algún material en algún grupo de WhatsApp, de Telegram, que es otra aplicación que se usa mucho para esa difusión de contenido sexual ilegal, pues podamos no solo identificar al que ha enviado, sino a la gente que ha recibido y a la gente que está divulgando, distribuyendo este tipo de material ilícito, ¿no? Entonces, eso va a poder permitir a través de un agente encubierto identificar a más agresores. Y por supuesto, este tipo de delitos, a diferencia de una violación o un delito de abuso sexual, pues lamentablemente tiene una connotación diferenciada porque no solo se comete contra una persona. Lamentablemente, o sea, el contenido que se va replicando una vez tras otra, enviando a un contacto a otro contacto, hace que se perpetúe esta agresión sexual y no solo se limite a un solo momento, sino se perpetúa. Y es cada vez más difícil eliminar este contenido y que por tanto sigue pasando de mano en mano y esa víctima sigue siendo víctima constante. La idea es intentar con el agente encubierto limitar, encontrar a todos y eliminar todo el contenido para que esto ya no se difunda de ninguna manera. Ese es el objetivo del agente encubierto en entornos digitales. Y bueno, esto yo ya lo he hablado de a poco en las anteriores diapositivas. La idea con esta ley 1636 es cubrir esos vacíos normativos que antes teníamos para poder perseguir estos hechos delictivos. Como ustedes ven, el primer contacto, el abuso sexual en entornos digitales y la solicitud de encuentros, no había ni un solo delito que permita perseguir correctamente estos delitos, ni uno solo. Entonces, ¿qué hace la ley 1636? Incorpora tres tipos penales específicos: contacto con niñas, niños, adolescentes con fines sexuales a través de las tecnologías de la información y comunicación, artículo 312 quinquies; el abuso sexual de niñas, niños, adolescentes por medios digitales, artículo 312 sexies; la exposición a contenido sexual a niñas, niños y adolescentes, artículo 318 bis, y se modifica el delito de pornografía porque ustedes, como ven, en este bloque está con la llavecita verde, ya había en el Código Penal la ley 16, perdón, la ley contra la trata y tráfico de personas y ya incorporó el delito de pornografía, pero era un delito que estaba por ahí mal comprendido y mal enfocado, ¿no? Entonces, no se deroga el delito de pornografía, se modifica, se elimina el numeral, el parágrafo tercero del artículo 323 bis, que es justamente pornografía, con lo referente al almacenamiento. Y hay un tipo penal específico, entonces no tenía sentido de que ese parágrafo quede ahí, ¿no? Flotando. Y se modifica el numeral uno del artículo 323 porque el tema de niños y niñez y adolescencia, que era tan solo un agravante del delito de pornografía, también ahora tiene su tipo penal específico, que es justamente la producción de material de abuso sexual infantil o de niñas, niños y adolescentes, que ahora está justo debajito del 323 bis, que es pornografía, que es el 323 ter. Y después de este está el 323 cuater, que es la posesión o la comercialización de este contenido sexual. Entonces, no solo se persigue a quien graba, se persigue a quien descarga, almacena, distribuye o comercializa. Y esa es la idea de cubrir toda esta ruta de violencia, toda esta cadena de violencia sexual en entornos digitales y poner las cosas en orden en nuestra normativa boliviana para hacer, a partir de ahora, un trabajo más especializado, con no solo un enfoque de género, sino con un enfoque transversal y generacional de darle más cobertura al grupo más vulnerable de la sociedad, como la niñez y adolescencia, y además de visibilizar este tipo de hechos que, como les decía en un principio, hemos tendido a romantizar muchos actos que son violencia. Creemos que conversar con una niña, niño, adolescente cuando somos adultos es un logro, ¿no? Uf, es un trofeo. Me he ganado una niña y a veces en nuestro léxico, en nuestras conversaciones naturales, bueno, ni tan naturales diría yo como adultos, pues tendemos a romantizar esta situación. Y les voy a contar un caso en concreto solo sobre este puntito.
Hubo un caso en Sucre que sonó muchísimo en redes sociales, sonó muchísimo en medios de comunicación tradicional, en la televisión, etcétera, que lo presentaron en el caso de la siguiente manera. Creo que lo tengo en una diapositiva, a ver si me da tiempo se las voy a mostrar. Y hablaban de eh, las gemelas en alquiler, ¿no? Dos víctimas que efectivamente eran gemelas, son gemelas, y que sufrían justamente delitos vinculados a la anterior pornografía infantil porque eran menores de edad, pero también al tema de producción de material de abuso sexual infantil. Y miren cómo el enfoque ha sido tan equivocado desde las autoridades fiscales, policiales y por supuesto de los medios de comunicación tradicional como es la prensa, de que han romantizado y le han puesto el nombre de novias alquiler a dos adolescentes que eran abusadas sexualmente, las videogrababan mientras sufrían este abuso sexual, producían un material de abuso sexual infantil, en este caso de adolescentes, comercializaban dicho material de abuso sexual a través de Telegram y además lo que provocaba es que no esté solo un hombre, ni dos hombres, ni tres hombres detrás de esto. Han provocado que una página en Telegram que se dedicaba a comercializar este contenido crezca de 3,000 suscriptores que tenía esa página a más de 30,000. Imagínense cómo un mal manejo de la comunicación y de la romantizar justamente este tipo de hechos delictivos, pues provoca eso, ¿no? Entonces, la idea con esta ley es darle el nombre adecuado a cada delito. No hablamos de pornografía, no hablamos de prostitución, hablamos de explotación sexual, hablamos de material de abuso sexual infantil. Esa es la idea con esta ley de empezar a entender mejor las violencias y, por tanto, investigarlas mejor, sancionarlas mejor y, lo más importante, reparar mejor a la víctima. Porque al final la consecuencia de todo el proceso no es la cárcel para el agresor. Eso eventualmente se logrará. La idea es que a partir de la sanción penal que merezca el agresor, se repare a la víctima y le ayude a superar este hecho dolorosísimo, traumático probablemente, y que a futuro pues no replique estas actividades o estos hechos delictivos como ha pasado en el caso de algunos varones que hemos tenido como agresores, pero que en su momento fueron también víctimas, y cortar nuevamente este ciclo de violencia. Entonces, esto es un poco lo que ya les explicaba en la anterior lámina, por tanto, no voy a ser reiterativo. Y ya para finalizar, quiero que vean cómo es que antes de la ley, con delitos como pornografía, como abuso sexual tradicional, que es el físico, la violación de niña, niño, adolescente, que está en el artículo 308 bis, pues hemos intentado perseguir estos delitos. Lo hemos logrado. Nos ha costado muchísimo, pero lo hemos logrado. Entonces, lo que les muestro son imágenes reales de operativos. Lógicamente no tienen ningún contenido sexual, es lo que íbamos encontrando en cada operativo. Como ustedes ven, fotografías, estos serán algunos de los agresores. Este es un caso de Santa Cruz, este es un caso de Trinidad, este es un caso de Santa Cruz nuevamente, este es un caso en La Paz, este es un caso en Santa Cruz. Como ven, esto es algo que está pasando y está en nuestra realidad. La idea es entender la magnitud de estos hechos porque lamentablemente, como pasa con todas las leyes y como pasa con la política, con la religión, con la sociedad, etcétera, siempre hay voces disonantes, ¿no? Pero lamentablemente esas voces disonantes parten de una ignorancia. Entonces, no puede haber un diálogo, no puede haber un consenso, no puede haber realmente intentar llegar a la verdad de algo si no partimos de dos personas informadas, dos o más personas informadas. Entonces, la idea de una conversación, de un diálogo, de una exposición o de lo que sea, parte de que hayan personas informadas sobre estos hechos. Y parte de esas voces disonantes, por ejemplo, hay una que me he topado incluso, nos hemos topado como Ministerio Público cuando hemos presentado la ley en la Asamblea Legislativa, que era, pero ¿y cuál es la víctima? ¿No? Por ejemplo, si a mí en mi celular encuentran ahora mismo pornografía o material de abuso sexual infantil, está bien, pues alguien me las pasó, las descargué, entré a internet y por ahí las descargué, pero ¿dónde está el delito? No hay delito sin víctima, ¿no? Y a veces es la peor mentira que intentamos creer, al menos en el derecho penal y en la investigación penal, de que no hay delito sin víctima. Pues no es del todo correcto, ¿no? Por ejemplo, el narcotráfico, uno diría también, oh, es un crimen sin víctimas.
hay víctimas. La víctima es la sociedad en general, una sociedad que cada vez consume más y que cada vez a raíz del consumo mayoritario de alcohol, estupefacientes, etcétera, pues más se consumen delitos. Eso es algo eh, que no es una tesis, eso está demostrado estadísticamente que en zonas geográficas donde hay mayor pobreza, primero, mayor consumo de drogas, mayor consumo de alcohol, mayor índice de delitos. Eso pasa en Bolivia y en el mundo. Entonces, decir, por ejemplo, que las drogas son un crimen, el tráfico de drogas son un crimen o es un crimen sin víctimas, para que vean que es falso. Y esto es todavía mucho más grave, ¿no? Porque es efectivamente hay quien lo consume, pero hay quien lo produce. Y si hay más consumidores, hay también más oferta. Y la oferta implica violar a niños, abusar de niños y videograbar esos abusos sexuales y después comercializarlos. Entonces, ahí la gravedad del asunto. Entonces, eso quiere decir que sí hay víctimas. Todas las víctimas que hemos visto y hemos perseguido son reales, pero también hay imágenes simuladas que parten de imágenes reales de niñas, por ejemplo, que han sido sexualizadas a través del uso de inteligencia artificial y también ahora eso está penalizado porque uno diría, pero no, si no era ella, no, pero igual afecta sus derechos, igual vulnera su integridad sexual y su indemnidad sexual. Entonces, ese es prácticamente el cambio de idea, el cambio de perspectiva que estamos intentando tener, no solo desde el Ministerio Público, yo sé que hago mención mucho a eso porque, bueno, esencialmente es mi función como fiscal de materia, como alguien, lamentablemente, que ha visto demasiado de esto, que sin duda intentamos que no nos perturbe, que no nos cambie la mente, pero que de alguna manera sí nos afecta, ¿no? Y no solo a mí como fiscal de materia, sino también a todo mi entorno. Y si digo, si esto me afecta a mí, cuando yo intento verlo desde un punto de vista profesional, ¿cómo puede afectar a otro tipo de gente? Entonces, la idea es comprender las leyes, empezar a hablar de esto. Yo sé que no siempre tendremos una oportunidad de poder socializarlos como esta oportunidad que ahora me han regalado, pero la idea es empezar a leer, empezar a comprender y empezar a socializar. La responsabilidad que tenemos como Estado es comprender y después informar. Entonces, esto es parte no diría logros, pero del avance que hemos tenido como Ministerio Público en intentar combatir estos delitos y a partir de esa experiencia con estos delitos que ustedes están viendo, formar una ley que afortunadamente ha sido aprobada, que ha entrado en vigencia desde el 10 de septiembre y que nos va a permitir trabajar con mayor firmeza este tipo de hechos delictivos y para ello también que la gente esté más informada, que la sociedad civil esté más informada, primero para prevenir, porque no hacemos nada si no prevenimos, caemos en lo mismo, y después para combatir. Prevención y después persecución. Entonces, eso es un poquito lo que yo les quería compartir también desde mi perspectiva un tanto de fiscal de materia. Bueno, y espero que les haya parecido interesantísimo. Así que con esto yo concluyo mi intervención. Tal vez me excedí un poquito más allá del tiempo, pido disculpas, pero esa era la idea de poder mostrar todo. Así que nada, no me queda más que agradecer y estar atento de si hay alguna consulta. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Realmente nos pareció excelente la presentación del webinar sobre la ley 1636. Vamos a pasar con la ronda de preguntas. Podemos podemos realizarla a través del chat o también haciendo uso del micrófono. Adelante, por favor, si alguien tuviese alguna pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas noches, adelante, por favor. Una consulta para formar con estos nuevos tipos penales para formalizar la denuncia, en este caso en la FELCB, tendría que hacer de forma inmediata porque o la FELCB te va a referir de que lo hagamos de manera escrita. Bien, muchísimas gracias. Es una excelente pregunta, la verdad, porque me permite de alguna manera desarrollar un poquito más de esto de las denuncias que no lo he tocado. Efectivamente, ahora quien recibe esas denuncias, usted tiene dos opciones. O va a la fiscalía, directamente alguien le va a atender y le va a decir cómo se puede recibir su denuncia verbal. En absoluto, no hay ninguna institución, ninguna, y hay que ser enfático también en eso,
que exija que la denuncia tenga que ser escrita. Las denuncias por naturaleza son orales, entonces cualquier institución está obligada a redactar, por supuesto, por escrito, la denuncia oral de cualquier víctima. Ahora, ¿dónde acudir al Ministerio Público? ¿Qué fiscal le va a tocar ver estos casos? Fiscales de trata y tráfico de personas, fiscales especializados en este tipo de delitos. Y si uno va a la policía, que también puede hacerlo, por supuesto, tiene que ir a la FELCC. ¿Por qué? Porque de la FELCC depende la división de trata y tráfico de personas. No FELCB, FELCB va a haber siempre, como ha visto desde la creación de la ley 348, delitos de orden sexual en entornos físicos, ¿no? Violación, abuso sexual, estupro, acoso sexual, violencia familiar o doméstica, etcétera. Eso es FELCB, efectivamente. FELCC, división de trata, ve cualquiera de estos delitos que pueden ser desde el 10 de septiembre denunciados y por tanto investigados y se les va a tomar la atención necesaria a partir justamente de estos tipos penales nuevos. Espero haber aclarado la pregunta con eso. Muchas Gracias, doctor. gracias. Gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas en el chat. Hay una que dice, ¿qué mecanismos legales prevé la ley 1636 para la persecución de delitos cometidos en entornos digitales, especialmente cuando los autores se encuentran fuera del país? Perfecto, no, excelente pregunta también. Lo que dice el artículo, a ver, si vamos a los primeros 4 artículos de esta ley 1636, nos dicen que en Bolivia podemos perseguir hechos delictivos, así se cometan en territorio boliviano o la víctima esté en el territorio boliviano, sea víctima boliviana o persona extranjera. Entonces, ¿podemos perseguir estos delitos? Sin duda, siempre y cuando se generen en estas dos causas, ¿no? O en territorio o víctima que sea parte del territorio boliviano. Pero muchas veces es cierto que este tipo de delitos, como se cometen en entornos digitales, están fuera del país, ¿no? Muchos agresores están fuera del país. Eso no limita en absoluto a que podamos actuar. Sí implica una investigación un poco más exhaustiva, un poquito más larga, se puede decir. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es denunciar. Con la denuncia, yo como fiscal de materia ordenaré ciertas actividades investigativas. Por ejemplo, lo primero que uno tiene que hacer, y es bueno aclararlo también, es cuando uno denuncia, es tener, por ejemplo, si a mí me han enviado material o me están extorsionando con material que alguna vez yo en mi intimidad me he sacado, me he videograbado y me extorsionan con eso a través de Facebook, por ejemplo, yo no borraré, ¿no? Lo primero que haré es guardar. La mejor prueba es esa conversación, esa extorsión. A partir de eso, yo le puedo pedir un requerimiento directamente a Facebook y decir, Facebook, necesito que me des los datos de conexión de esta cuenta. Entonces, quien denuncia me dirá, aquí está mi celular, miren, de esta cuenta me están extorsionando o me han enviado material de abuso sexual infantil o me han pedido que yo me saque fotos, etcétera, siendo menor de edad. Entonces, a partir de eso, yo puedo hacer un requerimiento y pedir los datos de conexión a Facebook. Una vez que tenga esos datos de conexión, yo con casi certeza puedo decir que vamos a saber quién es, porque voy a tener los datos de conexión, por ejemplo, de IP. El IP me puede decir desde dónde se ha conectado esa persona, si es Bolivia, México, Estados Unidos, Bangladesh, donde quieran. Todo eso queda registrado. Todo lo que hacemos en entornos digitales tiene una trazabilidad. Siempre sabemos desde dónde se conecta, a qué hora se conecta, quién se conecta, a qué número de teléfono está asociado, a qué cuenta de Gmail, de Hotmail, de lo que quiera está asociado, porque siempre nos piden para crear cualquier cuenta, la que sea. Entonces, vamos a poder igual perseguir a esas personas. Lógicamente no podrá un policía ir a la Argentina, por ejemplo, y capturarlo al agresor y traerlo a Bolivia, sino lo hará por medios consulares, por medios formales de comunicación, pero, por ejemplo, se podrá pedir a través de Interpol una notificación roja que permita la captura del sospechoso en territorio extranjero y eventualmente su traslado al territorio nacional para ser juzgado. Entonces, prácticamente no hay límites territoriales siempre y cuando el hecho se comete en Bolivia, o sea que, por ejemplo, yo que soy boliviano, me llega ahorita en este momento una fotografía de un niño desnudo, yo tendré que denunciar porque de alguna manera estoy obligado a ello, pero resulta ser que este Facebook es de Estados Unidos. No importa, el hecho a quien le llegó es a mí, Ricardo, que vivo en Bolivia, entonces el hecho ocurrió en Bolivia. Así me lo hayan enviado de Estados Unidos. Entonces yo podré denunciar
Y con el trámite que les digo, que a veces es un poco más amplio, no me dará el tiempo de explicar todo el trámite, pero se puede y se hace a la brevedad. Facebook, a diferencia de hace 5 años, que uno tenía que enviar prácticamente un exhorto a otro país, digamos a Estados Unidos, para que Estados Unidos a través del consulado, pues le haga llegar a Facebook un requerimiento que por ahí me piden que esté traducido, tardaban 2, 3 meses, se podía, pero tardaba mucho. Ahora ya tenemos canales directos de comunicación, entonces en menos de 8 horas tenemos todos los datos de la persona que ha enviado ese contenido y por tanto es más fácil identificarlo y eventualmente pedir que se lo traiga al Estado boliviano para su procesamiento. Entonces, sí es posible, se puede. Excelente, muchas gracias, doctor. A ver, hay mucho interés, tenemos algunas preguntas más. Le leo la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la ATT para desarrollar el marco reglamentario que debe incluir herramientas tecnológicas para la investigación de delitos digitales? Bien, otra muy buena pregunta. El artículo 14 de la Ley 1636 establece la responsabilidad de las empresas de comunicación. Y cuando hablamos de empresas de comunicación, nos referimos exactamente a las empresas de telecomunicación, ¿no? Como en este caso, para ser más simple en la respuesta, es Viva, por ejemplo, Entel, Tigo, qué sé yo, Cotas, Access, cualquier distribuidor o cualquier empresa que brinde un servicio de Internet está obligado, porque hay una ley que es la ley de telecomunicaciones, a guardar datos. Y esto, imagínense, la prensa, por ejemplo, en un momento se alteró un poquito, se asustó porque dijo, ah, no, como prensa nos van a pedir información a nosotros. En absoluto. La ley nada dice sobre la ley de prensa, no atenta contra los medios de comunicación, ni contra la libertad de prensa, en absoluto. Lo que dice es, las empresas de telecomunicación, que es cosa distinta, como las que les he mencionado, tienen la obligación de guardar datos de trazabilidad, es decir, metadatos. No hay ninguna empresa en Bolivia, ni Viva, ni Tigo, ni Entel, que guarden, por ejemplo, los mensajes que ustedes envían por WhatsApp. No hay, ¿no? No se puede pedir un requerimiento a Entel y yo le diga, ah, no, deme los datos de los mensajes que ha enviado por WhatsApp Ricardo Caballero. Eso es ficticio, no existe, es película. Lo que sí le podemos pedir a Entel, a Viva y a Tigo es decirles, por ejemplo, tengo este número de teléfono, quiero que me digas de quién es este número de teléfono, ¿no? ¿Quién ostenta la titularidad de esta línea? Entonces me dirán Ricardo Caballero. Segundo, le pido, quiero que me digas a qué IPs se ha conectado este número de teléfono, o sea, a qué direcciones de Internet se ha conectado, no a qué páginas, no a qué direcciones, a qué canales se ha conectado. Tercero, ¿a qué antenas se ha conectado que conocemos nosotros en investigación como radiobases? Es decir, me permitir identificar a qué antena se ha conectado, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si ese hecho, por ejemplo, una víctima se anima a denunciar después de 2 años? Actualmente las empresas de telecomunicaciones me van a decir, pues lo siento mucho, yo no tengo eso, ya no tengo ese dato de trazabilidad para identificar quién fue quien envió este contenido. Con esta ley 1636, lo que se pretende es que estas empresas, en el marco de la corresponsabilidad de empresas públicas, privadas, sociedad civil, familias, etcétera, tengan la obligación de guardar con mayor tiempo estos datos. Hasta ahora son 6 meses que guardan. La ley les dice 2 años. Entonces, ya yendo a la pregunta en concreto, es un desafío grande, pero tampoco es un desafío mayúsculo. No le estamos diciendo que nos guarden teras y teras de información o gigas de información sobre la que manejamos todos nosotros. Para nada, le estamos pidiendo guarda metadatos, que son prácticamente páginas de Excel, que no ocupan ni lo que ocupa una fotografía en años de información, y que podemos pedir para encontrar a esa persona que ha cometido un hecho delictivo a través de entornos digitales. Entonces, hay un desafío, pero no es un desafío mayúsculo, es un desafío que se puede. ¿Por qué? Porque la legislación comparada a los otros países vecinos ya lo han hecho. Brasil, por ejemplo, obliga a las empresas de telecomunicación a guardar por muchos más años esta información para poder perseguir estos delitos. Si Brasil lo ha podido, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia también puede. Estamos en ese camino. Entonces son desafíos que se tienen que tomar bien, como lo que son, como desafíos al final, pero
de a poco empezar a construir una estructura tecnológica más sólida, de manera que no solo nos permita perseguir estos delitos sexuales, sino también eventualmente estafas, ¿no? Que es algo que está pasando muchísimo ahora también por celulares, con el tema de QRs, por ejemplo, y que lamentablemente uno denuncia y nada se puede hacer porque no hay la información, porque la empresa de telecomunicación no la tiene. Ese es el desafío, pero se puede lograr. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos más preguntas. Nos dicen de qué forma específica la ley prevé la atención psicológica especializada con las víctimas de violencia sexual digital. Sí, bien, hay que ser claros también ahí. La ley 348, imagínense, del 2013, estamos a 12 años de la promulgación de esa ley que yo lamento mucho, ha sido muy criticada también, aunque uno ya desde la experiencia profesional y desde la persecución penal sí que ve que es una ley extremadamente buena, que como cualquier ley, por errónea interpretación, lamentablemente, por el mal uso de la ley, pues sí, suceden ciertamente a veces arbitrariedades. La idea es que esta ley, la 348, como la ley 548, que es el Código Niña, Niña, Adolescente, la ley 1970, ¿no? Y la ley 1636 son las únicas leyes que plantean medidas de protección específicas. ¿Y qué implica una medida de protección? Pues una medida de protección, para comenzar, tiene un carácter inmediato. Eso quiere decir que, por ley, policías, fiscales, defensorías de la niñez y adolescencia, servicios legales municipales integrales, que son los SLIMs, etcétera, estemos obligados en menos de 24 horas otorgar una medida de protección. ¿Y cuál es esa? La primera, contención psicológica. Y la contención psicológica se realiza justamente a través de instituciones que están de alguna manera determinadas por ley para cumplir. ¿Qué instituciones prácticamente? SLIMS, en el caso de mujeres adultas, defensorías de la niñez y adolescencia, en el caso de adolescentes y niños. Entonces, esta medida de protección que plantea la ley 1636 no pretende ser reiterativa con la ley 348, sino que lamentablemente cuando suceden este tipo de hechos delictivos, se cree que la afectación únicamente sucede cuando ha habido la violación, cuando ha habido el abuso sexual. Sin embargo, hay que empezar a entender, justamente ahí también radica la importancia de la medida de protección que está vinculada a lo psicológico, que es que justamente este tipo de delitos plantean un desafío más grande a la mentalidad del ser humano para poder superarlos. Sabemos, ¿no? Por la experiencia en la persecución de casos también, que un hecho de violación es sumamente nocivo para el desarrollo personal de una persona que vive más a una temprana edad este tipo de agresión. Es muy nocivo. Atenta completamente contra, como les digo, hasta su desarrollo psicológico, sexual, por supuesto, ¿no? Y lo que acarrea después a secuelas psicológicas que lamentablemente ya mientras más años pasan, pues son más difíciles de combatir. La idea es que este tipo de delitos también plantean los mismos desafíos mentales. ¿Por qué? Porque a veces no siempre una penetración anal, oral o vaginal o el tocamiento de nuestras partes íntimas provocan el daño que provocan este tipo de hechos, porque a veces es más nocivo cuando encima de haber sido abusados sexualmente, nos videograban y los suben a internet. Entonces, el miedo de que alguien lo vea, de que se difunda, de que llegue a nuestras amistades, a nuestra universidad, al colegio, etcétera, provoca una angustia inmensa. Entonces, la idea es que como medida de protección, con carácter inmediato, se haga un abordaje psicológico que permita la contención emocional de esta persona y, por tanto, afrontar de mejor manera este proceso penal. ¿Para qué? Para lograr su recuperación, que es lo importante en este tipo de casos, ¿no? La recuperación y la reparación más allá del castigo. Ok, muchas gracias, doctor. A ver, vamos a leer tres preguntas más para no cansarlo mucho al doctor. A ver, aquí hay una donde dice, solo casos nuevos porque hay personas con causa abierta, con videos, y ahora se pampean por las calles, incluso siguen ejerciendo, viendo casos de violencia, o solo los casos desde el 10 de septiembre aplican. Perfecto, buena pregunta también.
Y voy a ser un poco seco con la respuesta, pero creo que hay que ser. Sí, solo casos nuevos desde el 10 de septiembre. ¿Por qué? Por algo que en los que estudiamos derecho, sobre todo, sabemos que existe un principio normativo, pero que es fundamental para el debido proceso y más en un proceso penal, que es la irretroactividad de la norma, ¿no? La norma solo rige para lo venidero. Entonces, no puede haber una ley que intente perseguir hechos anteriores a esa ley. Hay excepciones, por supuesto. La ley 004, ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, establece excepcionalmente que se pueden combatir hechos de corrupción, por ejemplo, anteriores a la promulgación de esa ley. Esta ley no. Y como les digo, es muy excepcional. Es más, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ha sido planteada, le han planteado acciones de inconstitucionalidad, pero muchas veces, algunas de ellas han salido, de hecho se ha modificado la ley 004, la interpretación de la ley 004. Por tanto, esta ley es respetuosa del debido proceso y no se pueden perseguir por estos delitos hechos anteriores al 10 de septiembre. Pero, ahí viene el pero. Delitos de pornografía, artículo 323 bis, que justamente se los he puesto en la pantalla, incluso pornografía y espectáculos obscenos, artículo 281 cuatro, que está derogado por esta ley, corrupción de niña, niña, adolescente o violencia sexual comercial, sí que de alguna manera, como lo hemos venido haciendo en este anterior año, antes de la promulgación, se puede conseguir, lo hemos logrado. Yo tengo sentencias por 30 años por el delito de pornografía vinculado a un delito de violación. También tengo casos que se han vinculado a trata de personas, por ejemplo, por el elemento de captación. Si hay un adulto que esté intentando captar a un niño para un encuentro sexual, también el delito de trata de personas puede adecuarse forzadamente, pero se adecua. La idea es no dejar en la impunidad. Entonces, si la persona que me ha escrito y que le agradezco muchísimo la pregunta, sabe de un caso concreto que esté en la impunidad, que no se haya perseguido y que no se esté investigando, tiene no solo una obligación moral, tiene una obligación legal de denunciar, porque cualquiera que conoce de la comisión de un hecho delictivo, más aún cuando las víctimas son niñas, niños, adolescentes, está obligado a denunciar. Entonces, yo, en los mayores términos de confidencialidad y reserva que merece cualquier denuncia penal, por supuesto, ahí también les puedo dejar mi número. Como fiscal que soy, no dudaré en atender y si puedo tramitar el caso, si puedo dar la viabilidad para que se tramite, sin duda. Entonces, en síntesis, solo desde el 10 de septiembre, fecha de la promulgación de la ley 1636, se pueden perseguir estos 5 tipos penales que están en pantalla: el 312 quinquies, sexies, 318 bis, 323.3 y 323.4. Lo que no exime la posibilidad de que si hay un hecho anterior a esto, podamos perseguirlo por pornografía, corrupción de niña y adolescente, violencia sexual comercial e inclusive trata de personas. Entonces, sí que es posible, pero hay que hacer primero la denuncia y conocer el hecho delictivo concreto. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Aquí hay una pregunta interesante. En el caso de jóvenes, adolescentes, en las unidades educativas que tengan este material delicado, o sean quienes piden fotos a sus parejas, ¿cuál es el proceder y qué alcance de sanción se tiene para este sector? Sí, realmente muy, muy interesante la pregunta. Y qué bueno, la verdad, porque es algo que yo me había olvidado tocar. Si ustedes ven aquí los 5 nuevos tipos penales que introduce la ley 1636, el único, creo que hay estudiantes aquí de derecho, espero no equivocarme, si no me dicen para que lo desarrolle un poquito más sencillo. El único que plantea que el sujeto activo, es decir, quien comete el delito, necesariamente tiene que ser adulto, es el artículo 312 quinquies. ¿Por qué? Porque parte de esta primicia, ¿no? Dice, la persona adulta que contacte con menores de edad, niñas, niños, adolescentes, con fines sexuales o para pedirle una fotografía sexual, por ejemplo, un video sexual, será sancionado con una pena de privación de libertad de 3 a 6 años. Clarito. El sujeto activo, quien comete la acción delictiva, necesariamente es el adulto. ¿Quién es adulto? Aquel que tiene más de 18 años. Así haya cumplido, por ejemplo, estamos a 29 de septiembre,
y así hoy haya cumplido esa persona 18 años, ya es perseguible para dentro de un proceso penal ordinario. Ahora, ¿qué pasa si quien comete el delito es un adolescente? El 312 quinquies, que es el contacto sexual, el grooming como tal, no aplica a adolescentes. ¿Por qué? Porque el grooming, como les he mostrado en una de las imágenes, a ver, se las voy a mostrar nuevamente, el grooming, por ejemplo, siempre habla de un adulto que se hace pasar, que engaña, que suplanta una identidad y contacta, gana la confianza de una niña, niño, adolescente. Siempre es un adulto. Por tanto, es el único tipo penal de esos 5 tipos penales que les estoy mostrando en esta diapositiva que necesariamente tiene que ser adulto y por tanto se somete solo para adultos a un proceso ordinario penal. Pero desde el 312 sexies, aquí está mal escrito, les pido mil disculpas, no es sexies, es sexies, artículo 318 bis, 323 3 y 323 4. Si alguien tiene la ley a mano que está en la Gaceta Oficial, si no me la piden y se las envío a la brevedad, habla de que el que o la que no te dice que sea adulto. Entonces, cuando hablamos del derecho penal, ¿desde qué edad uno es responsable penalmente? Desde los 14 años. Entonces, si yo tengo 14 hasta los 18 años, soy responsable penalmente, pero con penas atenuadas. Porque el fin, digamos, de lo que se llama la justicia penal juvenil, tiene un fin restaurativo. La idea es que si ese adolescente ha cometido un delito, lo ideal es que el Estado actúe para que no lo vuelva a cometer, no precisamente para sancionarlo, para castigarlo, para condenarlo, ¿no? A que de por vida esté muerto civilmente ese adolescente. No, la idea es que por ahí ha cometido porque no comprende cabalmente del todo los delitos o no está muy consciente de su realidad, que puede pasar en algunos casos, y que por tanto merece someterse a un sistema restaurativo. Entonces, si, excluyendo el 312 quinquies que les decía, si un adolescente comete cualquiera de estos delitos, es responsable penalmente. Puede afrontar no prisión, porque no hay prisión para adolescentes, pero sí puede perder su libertad en un régimen semiabierto, abierto o cerrado, en este caso, en el cumplimiento de, no de una condena, sino de una medida socioeducativa, pero que también es privativa de libertad. Ahora, ¿en qué tiempo? Siempre, de acuerdo a la ley 548 que establece la justicia penal juvenil, la pena se disminuye en 4/5 partes. Es decir, si por ejemplo hay un adolescente, en este caso que vámonos a 20 años de producción de material de abuso sexual infantil, un adolescente de 17 años, por ejemplo, que nos ha pasado, que le graba a su primita de 12 años en el baño o que la desnuda o que le toque y la filma a la vez, no va a ir y se lo encuentra responsable penalmente, se lo encuentra culpable, no va a ir los 20 años a prisión. Irá un quinto de esta parte, que sería en todo caso 4 años, pero con una medida socioeducativa en la que sí puede perder su libertad y irá a un centro de rehabilitación, ¿no? Que es diferente de la cárcel, que únicamente van adolescentes. Pero como ven, sí que son responsables penalmente. Entonces, la idea es aprovechar también este espacio para que empezamos a hacer incidencia en que de ir a las unidades educativas y de hablarles que pueden perder su libertad por una simple bromita de pasarse la fotito de una de las compañeras, que pasa muchísimo, ¿no? Entonces, la idea de hacer prevención es evitemos que llegue un proceso penal, evitemos que se vea expuesto también ese niño, niña, adolescente que por ahí más por ignorancia que por maldad, pues compartió ese tipo de material, ¿no? Pero en resumidas cuentas, por ahí les pido disculpas si me voy ahí un poquito es que hay tanta información a veces que manejar sobre esto, pero la idea es que sí, son responsables penalmente desde los 14 hasta los 18, aunque en un régimen diferente del del adulto, que es justicia penal juvenil, y puede afrontar condenas en una quinta parte del delito que establece el Código Penal. Por ejemplo, si son 20 años, pueden 4 años a un centro de rehabilitación y perder su libertad. Esa sería la respuesta en corto. Muchas gracias, doctor. Creo que con la explicación que dio, también respondemos a Jessica Quispe, donde nos decía, eh,
En el ámbito de aplicación solo es para menores de edad, ¿verdad? Como sector vulnerable, pero ¿qué pasaría con mayores de 18? ¿No podrían valerse de esta ley? Creo que con la explicación que dio usted, creo que respondemos también esa pregunta, ¿verdad? Sí, o sea, sí, miren que a tiempo de socializar esta ley en un principio, cuando apenas era un anteproyecto, nos juntamos con muchas plataformas también de la sociedad civil que están un poquito vinculadas al tema de protección de violencias sexuales o de violencias en razón de género, y muchos grupos compuestos mayoritariamente por mujeres, pues hicieron una crítica fuerte, ¿no? Es decir, ¿y por qué no las adultas? Las mujeres, sobre todo las mujeres de universidad, por ejemplo, mayores de 18 años, igual nos pasa esto, igual nos envían fotos de penes, por ejemplo, igual nos piden fotos desnudas, igual nos acosan, etcétera, ¿no? O igual nos toma una fotografía el novio o el exnovio y luego lo sube a internet. Nos pasa mucho también como adultas y es una reclamación muy legítima y muy valedera, pero no es una ley que esté discriminando a la mujer, por ejemplo, ¿no? Porque es adulta. De hecho, protegemos a mujeres, niñas y adolescentes, pero es una ley que tiene un enfoque especializado. Esta ley, estoy seguro que va a abrir la puerta también a empezar a tener en cuenta que las mujeres adultas también sufren las agresiones sexuales en entornos digitales. ¿Por qué esta ley no ha querido contemplarlo? Porque nosotros, como Estado Plurinacional de Bolivia, hemos suscrito una serie de convenios que estamos obligados a cumplir, estamos vinculados a esos convenios por su firme, su ratificación, que nos dice que tenemos que tener leyes especializadas en niñez y adolescencia para la protección de sus derechos, sobre todo el derecho a su libertad sexual, a su integridad sexual. Entonces, hemos cumplido con esos mandatos, no solo constitucionales, como les digo, sino de carácter convencional, de poder estar a la expectativa de justamente los estándares internacionales para la protección efectiva de estos derechos. Reitero, se abre una puerta muy grande para que eventualmente vengan nuevas leyes en las que el Ministerio Público también, por supuesto, ya está participando, que proteja concretamente, como la Ley 348, a la mujer, pero esta vez en entornos digitales. Entonces, reitero, una puerta abierta, no cerramos absolutamente nada con esta ley 1636, más bien abrimos a que se pueda haber mayores modificaciones en el tema de mujeres adultas. Doctor, muchas gracias. Agradecerle a nombre de Fundida. Entonces, para el cierre del webinar, cedo la palabra a la licenciada Roxana Araujo, por favor. Aló, licenciada Araujo. Está con el micrófono apagado, licenciada. Mil disculpas, mil disculpas. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, se escucha claramente. Excelente. Bueno, les decía, en principio, doctor Caballero, agradecerle de sobremanera por este espacio que definitivamente ha sido bastante claro, con su profundidad, y pues, haber compartido el alcance de la ley 1636 y la importancia, ¿no?, en la protección de la integridad sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes, pues en entornos digitales, yo creo que es fundamental, ¿no? Agradecerle a nuestro presidente del directorio, que ha estado como moderador de este espacio, el doctor Eber Flores. Pues, creo que ha sido, como les señalo, un espacio muy enriquecedor, con mucha información y que definitivamente necesitamos más espacios como este para poder replicar, para poder sensibilizar sobre todo a toda la población, ¿no? Agradecer a nombre de la Fundación Educar para la Vida a todos los presentes, porque creemos que se lleva muy buena información. También señalarles que se ha compartido el enlace de la plataforma Aprendo Hoy para que puedan acceder a sus certificados, como se ha comprometido la Fundación. Y es en esta plataforma, doctor Caballero, que vamos a subir precisamente la grabación de este webinar para que todos los que se registren puedan acceder, ¿no? Puedan acceder y cuantas veces ellos necesiten consultar y ver, está
brillante exposición tan profunda como le habíamos dicho, pues puedan tener la información a mano. Reiterarle nuestro agradecimiento y sabemos que esta es su casa. Yo sé que vamos a estar no solamente en esta oportunidad, sino en futuros eventos. Muchísimas gracias, doctor. Ya para cerrar, tal vez las palabras de despedida. Adelante, doctor Caballero. Muchas gracias, licenciada Roxana. Doctor Eber Flores, nuevamente gracias por la oportunidad. Realmente son contadas veces que tenemos la oportunidad de hablar de algo tan complicado, de algo tan nocivo para la sociedad, pero qué bueno que lo hagamos con quienes a veces más aprenden o más intención tienen de aprender, que son jóvenes, estudiantes, etcétera. Así que me ha gustado muchísimo poder compartir un pedacito de nuestra experiencia. Y en todo caso, pues las puertas del Ministerio Público, de la Fiscalía General, para la información que necesiten para realizar cualquier denuncia, para lo que sea, la verdad, estamos ahí a completa disposición. Somos servidores públicos, que no se nos olvide la palabra, necesitamos servir a la sociedad y creo que esa es mi función primordial. Así que nuevamente muchísimas gracias, que estoy seguro que no será la última oportunidad y en todo caso también gracias a todos los que están presentes. Sé que es 9 de la noche, pero eso se ve un poquito el compromiso que tenemos de hacer cambios, ¿no? De mejorar nuestra sociedad. Así que muchas gracias también a todas y todos los que me han podido escuchar. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad y bueno, a los más de 60 participantes que estuvieron, agradecerles nuevamente. Muchísimas gracias, doctor Caballero. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor Eber. Gracias, doctor. Excelente ponencia. Un abrazo. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches.